Muy buenos días. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que se genera desde el auditorio de la selección en la Casa de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Hoy nos acompaña en esta conferencia de prensa el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, economista Francisco Egas Larreategui, y también el arquitecto Michel Deller, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a quienes desde luego agradecemos por su grata presencia. Gracias también a quienes siguen las incidencias de esta conferencia de prensa a través de la app FESPLAY y las diferentes plataformas digitales de nuestra institución. Los dejamos, por favor, presidente, con el saludo introductorio y sus palabras de bienvenida. Buen día, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en esta rueda de prensa. El país amanece hoy con otro semblante. El país amanece hoy mucho más contento después del triunfo de nuestra selección. Seguramente hoy le hemos dado una pequeña alegría a nuestra gente y hoy se reitera ese mensaje, ¿no? De que juntos somos más, de que juntos somos invencibles, de que juntos podemos más, de que si todo el país está con nosotros, tenemos mucho más oportunidades de salir adelante y de demostrar al mundo y a Sudamérica quién es la selección ecuatoriana de fútbol, qué es el fútbol ecuatoriano y la enorme capacidad y talento de nuestros jugadores. Así que bienvenidos, más adelante vamos a poder tocar temas deportivos, futbolísticos, si es que así es de su interés. Mi primera intención es darles un pequeño informe sobre lo sucedido ayer con el regreso del público al Estadio Olímpico, al Estadio Rodrigo Paz Delgado, y solventar algunas dudas y algunos temas que surgieron en este proceso con la intención de informar al aficionado y que el proceso para el día domingo del partido con Chile sea mucho más coordinado y tenga menos problemas, ojalá ninguno. El día de ayer al Estadio Rodrigo Paz Delgado asistieron alrededor de 5,000 aficionados, esto entre abonados, aficionados que compraron su boleto y un pequeño número de gratuidades y cortesías que corresponden sobre todo a ingresos de los clubes, de las asociaciones provinciales y sobre todo familiares de los jugadores y cuerpo técnico. Hubo algún problema pequeño, sobre todo con el tardío envío de las entradas a los correos digitales registrados en la plataforma al momento de la compra de boletos. Quiero explicarles un poco el porqué de esta demora y decirles que estamos trabajando ya en los correctivos para que esto funcione mucho mejor el día domingo. Esta fue la primera experiencia con un sistema completamente nuevo, sistema que además hubo que hacerle adaptaciones de última hora por los pedidos del COE en cuanto a los certificados de vacunación, a las PCRs y a que el boleto sea 100% digital y no pueda haber intercambio ni siquiera de dinero, mucho menos de papel. Hubo algunos errores en el ingreso de información por parte de los aficionados, muchos más, sobre todo en la parte de gratuidades y cortesías. Esto hizo que se tenga que validar individualmente muchos de los archivos de información. También hubo pruebas PCR y certificados de vacunación que arribaron en un formato que el sistema no aceptaba, entonces tuvimos que individualmente validar la información de cada uno de los aficionados con la base del Ministerio de Salud Pública para poder ratificar que esa gente estaba de hecho vacunada, y todo esto fue dilatando el envío de las entradas digitales. Sin embargo, alrededor del mediodía culminamos el proceso de envío de las entradas digitales y la gran mayoría de los aficionados las recibieron en sus correos electrónicos y pudieron hacer el ingreso al estadio. Con esto no quiero decir que no haya habido algún caso aislado en el que no haya funcionado, caso que tomaremos uno por uno y le daremos la solución que el aficionado crea mejor para poder solventar el momento incómodo que deben haber pasado, y si es que hay algún tema de devolución de boletos, pues la Federación está totalmente dispuesta a corregir. A partir de hoy vamos a solventar estos errores con la utilización de nuevas herramientas.
Se va a poner a disposición la tarde de hoy del aficionado una línea de call center donde ustedes van a poder llamar con todas sus dudas, con todas sus inquietudes, con todos los problemas que encuentran en el proceso de adquisición de las entradas, y una mesa de ayuda dentro de la página de compra de las entradas para que el aficionado que no sepa cómo hacer el proceso tenga un asesoramiento inmediato en hacer el proceso y que se reciban las entradas mucho más temprano que para el partido con Paraguay. Como repito, este es un sistema 100% nuevo para todos los que hacemos la Federación Ecuatoriana de Fútbol, un sistema que tuvo que ser implementado no quiero decir al apuro, pero sí muy veloz, y de ahí se desprenden algunos errores por los cuales no tenemos que escondernos, tenemos que ser muy francos en decir que suceden, que sucedieron, y ofrecerles y prometerles que estamos tomando todos los correctivos del caso para que no sucedan o para que sucedan en la mayor cantidad posible de casos, ¿no? Decirles también que el comportamiento del aficionado ayer fue ejemplar, que tuvimos un informe preliminar y verbal del COE y de su comisión que estuvo presente en el estadio en cuanto a lo que sucedió. El informe es positivo. Sin embargo, volver a pedirle al aficionado que asista al estadio que por favor mantenga siempre en mente, hasta en los momentos de más euforia como en los goles, mantenga siempre en mente que debe haber distanciamiento y que no podemos sacarnos las mascarillas ni dejar de cumplir con todos los lineamientos que ustedes han recibido durante todo este tiempo en las páginas utilizadas por la Federación, en los canales utilizados por la Federación, ya su llegada al estadio. No hubo un pequeño momento ahí en el festejo del segundo gol, donde me parece que se juntó un poco el aficionado, el rato de sentir cerca a sus jugadores, pues jugadores y aficionados vamos a tener que corregir y pido disculpas al país por esos pequeños segundos en los que tuvimos un pequeño aglomeramiento de gente que tuvo que ver más con el momento del gol y la euforia del gol, pero que tampoco con eso puede estar justificado. El reporte de Super Ticket además nos arrojó aproximadamente 180 rebotes de correo. Eso quiere decir correos que no estaban aptos para recibir un correo entrante con la entrada o correos que se ingresaron al sistema con errores. Le vuelvo a pedir al aficionado que el momento de comprar la entrada sea absolutamente cuidadoso en el ingreso de información, porque esa es la información que nosotros tenemos para contactarnos con ellos, no solo para enviarle la entrada, sino para solventar cualquier duda que tengan mediante la base de datos. Entonces, revisemos 2, 3 y las veces que sean necesarias el ingreso de esos datos al sistema, sobre todo de la dirección de correo electrónico, que sea bien enviada, porque eso es muy importante al momento de que la Federación pueda comunicarse con ustedes. El ingreso y salida del aficionado del estadio se cumplió como estaba previsto, de 12 a 14 a las localidades populares, tanto general como tribuna, y de 14 en adelante y hasta la hora del partido a los aficionados que ingresaron a palco y a suite, así que en eso no tuvimos novedades. Decirles que les agradecemos sobremanera por este comportamiento. Eso facilita para nosotros el ir corrigiendo pequeños errores y facilita para nosotros la presentación de los informes al COE nacional y a nuestras autoridades. Decirles también que en breve ustedes, quienes asistieron al estadio, van a recibir encuestas, que estas encuestas son importantes de llenarlas y de enviarlas a la Federación, porque es la única manera de nosotros saber que nuestro público estuvo totalmente seguro durante el partido de ayer, que no hubo ninguna novedad. Y eso va a ser importante en el retorno del aficionado, no solo a los partidos futuros de la selección, sino también esos partidos que ustedes tanto añoran de la Liga Pro, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Es muy importante que podamos demostrar con datos que el partido de ayer fue un éxito rotundo en cuanto al cumplimiento de protocolos y a los contagios limitados o nulos de COVID-19. Con respecto al partido de Chile, la venta para todas las localidades estará disponible hasta las 19 horas del sábado 4 de septiembre. Esto recalcarlo nuevamente,
tenemos que irnos sacando de la costumbre eso de comprar o de ir a buscar entradas del último día del partido o de mandar a una persona a comprar entradas al estadio. Lamentablemente, por la situación que vivimos, ese no es un canal autorizado por el COE para la venta de entradas. Entonces, hoy debemos ser absolutamente precavidos en con tiempo ingresar a comprar el boleto digital. Recibí ayer muchas llamadas, muchos mensajes de gente que estaba en el estadio buscando entradas, que tenía el dinero ahí, que buscaba entradas, y me vi en la penosa situación de tener que decirles que ya no les podemos facilitar ningún canal de venta de entradas, porque, como digo, el COE nos ha autorizado únicamente la entrada digital y la venta hasta horas antes del partido, porque tiene que cumplir un proceso de validación de sus datos personales con las vacunaciones y con los certificados de prueba PCR para poder permitir y habilitar los códigos de ingreso. Entonces, una vez que nosotros compramos el boleto, entregamos nuestros datos personales, subimos nuestra prueba, nuestro certificado de vacunación, nosotros necesitamos horas para procesar esa información, validarlo con la página del Ministerio de Salud Pública y con las herramientas que nos da el Ministerio de Salud Pública, y que a su vez nos habilite el código para la entrada del aficionado. Así que otra vez, para todos los aficionados, entre hoy, mañana, tienen todo el tiempo del mundo para poder comprar las entradas. Si hay algún problema tecnológico, como digo, hoy les entregaremos una línea dedicada, un número 800 de línea dedicada, donde van a poder asesorarse en el proceso de compra y solventar cualquier problema que tengan. Los dueños de suites y palcos deberán presentar su tarjeta de propietarios, además de todos los documentos antes mencionados, y este es un requisito para ingreso a las suites y para la venta de entradas. Entonces, los dueños de suites, que también tuve algún problema ayer con gente que tiene las suites y que quería ayer conseguir las entradas, ellos también tienen que, a pesar de tener la suite, tienen que pasar por todo el proceso de compra y de validación del boleto digital, así que hoy y mañana tienen todo el tiempo para poder hacerlo. Los precios de las entradas para el día domingo se mantienen, creemos que es solo justo con la gente que acudió ayer al estadio. Los niños pueden ingresar de todas las edades, sin embargo, los niños mayores a 2 años tienen que tener una prueba PCR negativa, también realizada dentro de las 72 horas previas al partido. Las personas de tercera edad y con discapacidad, como siempre, tienen el 50% de beneficio en el precio de las entradas, así que esperamos y le pedimos al aficionado que nos acompañe. Sabemos que es un esfuerzo grande en un tiempo difícil, pero la federación y sobre todo nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico necesitan su apoyo. Hoy y ayer se vivió el fútbol de una manera totalmente distinta a lo que se había vivido en el último año. La emoción que nos embargó a todos del tener las camisetas amarillas en la tribuna y los gritos de Ecuador alentándonos cuando nuestros jugadores pensaban que no se podía y no le podíamos entrar a esa dura defensa paraguaya, fueron fundamentales. Y el domingo no será diferente. Con Chile necesitamos todo el apoyo de nuestra hinchada, así que los que puedan, por favor, dense cita al estadio, que volver a vivir esa sensación realmente vale la pena. Se los digo yo, que estuve ahí ayer y fue el partido más emocionante de esa eliminatoria. Quizás incluso más emocionante que cuando marcamos 6 goles, quizás incluso más emocionante que cuando goleamos, porque ayer estuvimos con nuestra gente y pudimos volver a sentirle cerca. Así que eso es realmente importante. Hoy es su turno, me parece que hoy terminaron ya todo el momento de hacer evaluaciones y análisis técnicos de la selección, y hoy es el momento de unirnos en un solo puño, en un solo grupo, que aliente a estos jugadores que cada día, cada pasito están más cerca de llevarnos otra vez al sueño, y cada paso es importante. Y acá en nuestra casa, acá con nuestra gente, los pasos son más firmes y son todavía más importantes. Así que el domingo nos jugamos una final, el domingo vamos a la guerra nuevamente con estos soldados que están aquí, que los queremos tanto y que ustedes nos puedan acompañar, realmente va a hacer la diferencia. Muchas gracias, presidente Egas. A continuación queda en el uso de la palabra el arquitecto Michel Deder, miembro del directorio de la FEF,
para la bienvenida y su saludo introductorio. Arquitecto, por favor. Muy buenos días con todos. Hoy día salió el sol en todo su esplendor, con todos los ecuatorianos sonriendo, felices. Qué alegría que nos trae la trilla, es increíble. Yo solo quisiera ampliar un poquito lo que dijo el presidente. Verdaderamente el vivir después de 180 días, el no poder asistir a un estadio de fútbol y poder sentir el calor, la energía, el apoyo de la afición, es espectacular, es increíble. Y para los que estuvieron ahí, muchísimas gracias por el apoyo, lo necesitamos. Para los que no estuvieron en esta oportunidad, esperemos que estén el día domingo en el partido contra Chile. A ratos uno siente que ese cántico de sí se puede se vuelve un himno como un himno nacional que no es solo del fútbol, sino un himno de la fe, de creer. Y eso se transmite dentro del estadio y se transmite con todos los jugadores. Y seguramente si la afición ayer no hubiera estado en el estadio, no sé si hubiéramos podido haber ganado. Esa número 12, esa energía es crítica, importantísima para poder salir adelante, para poder lograr los objetivos, para poder conseguir estos triunfos y entender una cosa tan importante. La clasificación nos la jugamos de local. Y de local no solamente significa jugar en la altura o jugar en Quito, significa jugar con nuestra gente, con ese apoyo, con ese cariño, con ese amor. Yo a título personal puedo decirles que de los momentos más lindos y más intensos que he vivido en mi vida han sido viendo a la selección del Ecuador jugar en su momento en el Estadio Olímpico Atahualpa, en algunos mundiales que he tenido ese privilegio, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, y han sido momentos increíbles, pero el de ayer fue más especial que todos, porque volvimos a vivir lo que es el calor de nuestra gente, y nada es más grande. Les necesitamos que nos acompañen, que estén presentes, que nos alimenten con su amor, con su cariño, con su energía. Estamos caminos a una clasificación, nos falta todo por delante. Hay que tomar cada victoria con un granito de sal, las derrotas también, pero vamos en buen camino. Y ayer el Ecuador demostró de que podemos creer en el Ecuador, que esta selección está para cosas verdaderamente importantes. Así es que hagámoslo juntos, juntos podemos lograr esto, solos no lo podemos. Gracias, arquitecto Deller. Damos inicio a la ronda de preguntas con la consulta que nos envía el periodista Julio Paredes de la Radio Redonda para el presidente Egas. Presidente Egas, ¿cómo seguir mejorando, corrigiendo errores, abrazando el buen trabajo que realiza hoy por hoy la selección y pensar en una real clasificación al próximo Mundial? Bueno, gracias Julio por la pregunta. Un gusto poder referirme a la misma. Yo creo que estamos en el camino correcto, como decía el arquitecto Deller recientemente. Estamos en el camino correcto y errores seguramente en el fútbol hay siempre, pero que cada vez sean menos, que cada vez sean menos decisivos. Yo creo que ayer Ecuador hizo un partido sólido en defensa y eso es algo que nos había faltado en ese partido con Perú. Yo creo que ayer tuvimos recaudos, quizás excesivos, parecieron excesivos por un momento, pero eran producto de lo que había sucedido con Perú y de lo importante que ayer era hacernos fuertes atrás para después poder buscar el partido adelante, ¿no? Si bien sabíamos que Paraguay iba a complicar mucho el partido, iba a meter mucha gente atrás, nos preocupaba mucho, le preocupaba mucho al cuerpo técnico esos contragolpes que tanto estrago nos causaron en el partido con Perú. Así que creo que se hizo un primer tiempo de desgaste muy sólido atrás y un segundo tiempo donde pudimos atrevernos más a buscar el partido que
A Dios gracias se abrió al final con esos 2 goles que tanto los gritamos. Yo creo que desde la directiva, desde la federación, lo único que podemos hacer es seguir abrigando a este grupo de jugadores, seguir dándoles todo lo necesario, seguir garantizando que tengan todo lo que necesitan para poder desempeñarse y desempeñar su actividad. Y sobre todo seguirle dando a la selección este carácter de templo sagrado, este carácter de templo profesional, donde se viene a entregar lo mejor de cada uno, donde se viene a comprometerse con el país entero. Yo creo que eso es lo más importante que hemos logrado en estos meses en la selección y sobre todo gracias al trabajo del cuerpo técnico con el apoyo de la federación. Yo creo que hoy el jugador ecuatoriano ha vuelto a entender que la selección es el pináculo del fútbol, que la selección es el sitio donde más se tiene que dar, donde más se tiene que entregar, pero también donde más se goza y donde más se disfruta cuando se gana y donde más retribución se tiene, y no digo retribución desde lo económico, digo de retribución desde lo sentimental, desde lo trascendental, que es sentirse importante para darle una alegría a 18 millones de personas. La siguiente pregunta está dirigida al arquitecto Michel Deller y la envía a Lenín Romero de Radio Sonorama. Arquitecto Deller, ¿recibieron el OK por parte del Comité de Operaciones de Emergencia para tener público ante Chile? Buenas tardes, Lenín. Hay una reunión esta tarde para ratificar que podamos cumplir con los aforos y poder tener el partido. Siguiente pregunta, la envía Mario Anchundia Pilco de Cancha Ecuador para el presidente Egas. Presidente, ¿por qué hubo el retraso en la entrega de boletos cuando se dijo en un principio que 4 horas antes del partido se iban a enviar al correo? Gracias. Sí, gracias. Lo habíamos descrito antes. El proceso estaba previsto terminarlo hasta las 12 del día. Se terminó aproximadamente 37 minutos después. Y se terminó 37 minutos después porque a lo que nosotros habíamos previsto tuvimos que agregarle un trabajo minucioso e individual con algunas cuentas que no ingresaron la información correctamente y eso retrasó el trabajo de la federación. Por eso hemos previsto que en este segundo partido haya mesas de ayuda y un call center que asesore al aficionado en el ingreso de la información, y con eso aspiramos a tener mucho menos casos, ojalá ninguno, de que haya problemas en el ingreso de la información y por ende en el envío del boleto digital, y se lo puede hacer con mayor anticipación. Marcel Muñoz de Tera Deportes le consulta al arquitecto Deller qué corregir de este primer partido con público en el estadio y cómo capacitar al hincha para que tenga mayor facilidad de compra de los boletos. Creo que el presidente ya ha explicado todo. Estamos viviendo una nueva realidad. Este va a ser por el tiempo inmediato y mediano la realidad que vamos a tener que ir viviendo. Las cosas los tickets se van a tener que comprar digitalmente, no solo para la selección, sino para todos los partidos, sean de Conmebol o para los partidos del campeonato nacional, el rato que el COE acepte los protocolos que tienen que presentar cada uno de los distintos entes. Entonces, es parte de esta nueva realidad. Vale ratificar de que después de 180 días, volver al estadio ha sido una gran victoria, una gran alegría, más aún con la victoria, y esta es la nueva realidad que tendremos que todos aprender a vivir. Tegas, la siguiente pregunta la envía Luis Quirós de Radio La Red. ¿Dónde se debe tener mayor trabajo para el envío de las entradas virtuales? Gracias, Luis, por la pregunta. Ya lo había dicho hace un momento, sobre todo la mayor cantidad de trabajo en el tema de la entrada virtual es la validación de la información, ¿verdad? Cuando usted entra a la plataforma e ingresa su información, la plataforma recibe esta información, recibe
la prueba PCR o el certificado de vacunación en un formato, ojalá que a partir de ahora en un formato en el que el sistema lo acepte, porque ese fue otro de los problemas de ayer, y otro tema que tuvimos que hacer individualmente, de validar con la base del Ministerio de Salud Pública si el aficionado en realidad estaba vacunado o no, pues su certificado de vacunación arribó en un formato ilegible. Entonces, ese ingreso de información y esa validación de información resultó demorosa ayer, por eso queremos asesorar al aficionado más bien en el ingreso de la información, para que en el momento que ya esté ingresada la información todo esté perfecto y no haya que abordar casos en los que la información no pueda ser procesada. Por eso les decía que hoy vamos a tener un call center a servicio del aficionado, vamos a tener una línea de ayuda y una mesa de ayuda dentro de la página también, para que ustedes, si es que tienen dudas de cómo ingresar la información, se puedan asesorar en el momento de ingresar la información, y así nosotros asegurarnos de que la información ya venga bien ingresada y el trabajo manual sea menos en el momento de validar esa información. Pero es la validación de la información y sobre todo del certificado de vacunación y prueba PCR lo más demoroso del proceso. La siguiente pregunta para el arquitecto Deller la formula Cristian Carrasco de Radio Caravana de Guayaquil. Arquitecto Deller, ¿el nivel mostrado el día de ayer lo dejó muy satisfecho o considera que hay que seguir mejorando en lo futbolístico para poder derrotar a Chile? Buenas tardes, Cristian. El fútbol se gana con goles, a veces uno juega espectacular, genera un montón de opciones y no obtiene los resultados deseados. Creo que el planteamiento del profesor Alfaro ayer dio frutos. Él tenía clarísimo que quería mantener el arco en cero. Paraguay no llegó con una sola bola de peligro en todo el partido, y nosotros tuvimos un par de opciones del primer tiempo y el segundo tiempo supimos liquidarlo. Entonces yo creo que verdaderamente podemos estar muy satisfechos y ir entendiendo de que estos procesos de selección tienen altos y bajos porque depende cómo llegan los jugadores. Nosotros comenzamos volando en los primeros 4 partidos con 4 presentaciones de verdad excelentes, a pesar de que la una perdimos en Argentina, y de ahí tuvimos el bajón muy grande con Perú y después la Copa América. Así que ayer creo que es un punto de inflexión de un equipo que puede volver a creer, que tendrá mucho que mejorar en este proceso y que está para clasificar para el Mundial si las cosas se dan y si tenemos el apoyo de toda la afición. Tadeo Tinoco de Radio I99 le consulta al presidente Egas. ¿Qué sensación le deja que el público vuelva al estadio, pero que a su vez no se llenara como todos esperábamos? A ver, primero que nada, una profunda emoción. Lo digo, nosotros, a pesar de estar al frente, a pesar de tener años de dirigentes, somos hinchas y tenemos corazón, ¿no? Entonces, el rato que ingresamos al estadio y vimos camisetas y el rato que saltaron nuestros jugadores a hacer la entrada en calor y saltaron con los aplausos del aficionado y con los gritos del aficionado, inmediatamente a uno se le pone la piel de gallina y vive una emoción que no había vivido durante 1 año y medio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, como dicen, difícil de ponerle valor, difícil de describirlo incluso. Y bueno, confluyen muchas cosas para que ayer no se haya llenado quizás el aforo permitido, seguramente la economía de la gente, pero también el temor a cómo iba a funcionar, el desconocimiento del proceso de compra de entradas también afectó. Ayer tuvimos muchos pedidos de entradas de última hora y como decía, ese es un vicio que tenemos que sacarle de la cabeza al aficionado, de que la entrada se consigue el último día, al último minuto, de que si uno va al estadio sí consigue y a veces incluso la consigue más barata, etcétera, etcétera. Como decía el arquitecto Deller, hoy vivimos una nueva realidad, una realidad que yo creo que ya vino para quedarse porque va a ser muy difícil que regresemos a lo de antes.
Así que todos estos procesos de capacitación del aficionado van a ser importantes para que poco a poco el aficionado tenga confianza en el proceso de compra y además confianza también en los protocolos de seguridad y en que no nos va a pasar nada, ¿no? Por eso creo que juegan las 5,000 y más personas que estuvieron ayer en el estadio, juegan un papel fundamental en que obtengamos datos para poder demostrar todo esto que hoy decimos en palabras. La pregunta la envía Brian Naula de CRE Satelital al arquitecto Deller. Arquitecto, ¿usted qué espera que para el resto de partidos que faltan por jugarse de local en este año pueda incrementarse el aforo de público? Buenas tardes, Brian. Si hacemos las cosas muy bien, si es que el gobierno lo autoriza, evidentemente, si el COE lo autoriza, esperemos que de a poco podamos ir incrementando cada vez más el aforo, pero eso va a depender de que nosotros podamos hacer las cosas bien, que la afición se comporte de la manera que tiene que hacerlo, que sigamos con el plan de vacunación, que ojalá el 100% de la población llegue a estar vacunada y podamos estar todos tranquilos en ese sentido. Pero esa sería la meta, pero depende de todos nosotros. Todos tenemos que poner nuestra parte. La última pregunta la envía Juan Francisco Rueda de Vito TVO para el presidente Egas. Presidente, el partido tuvo una buena acogida por parte de los aficionados que pudieron ir al estadio. Sin embargo, muchos se quedaron con las ganas de asistir por el valor económico de cada boleto. Quizá para la fecha de octubre podría haber una reconsideración en el valor del boletaje para que más hinchas puedan asistir, respetando lógicamente el aforo permitido. Gracias, Juan Francisco. Yo creo que eso siempre es una posibilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir haciendo análisis de todo lo que encierra el presentar un espectáculo, de los protocolos. Como ya decía el arquitecto Deller, ojalá siga el plan de vacunación. Eso va a ser muy importante a la hora de incrementar los aforos y de diluir ciertos costos entre más gente, entre más aficionados. Yo creo que siempre hay la posibilidad y nosotros no podemos dejar de ser sensibles a esos datos y a esas cosas, a esa realidad del aficionado. Así que seguramente sí haremos una revisión, que no quiere decir que lo vayamos a modificar, o quiere decir, o puede querer decir que lo vayamos a modificar, pero todo va a depender un poco de cómo avancen las cosas, de cómo avancen los aforos, de cómo avancen los costos asociados a los protocolos, y eso también depende del buen comportamiento del aficionado de acá a octubre, de acá a noviembre, cuando tenemos nuevas fechas de la eliminatoria aquí en el país, y también pues de que nos vacunemos, de que cumplamos los protocolos, de que cumplamos la distancia y cada vez sea menor la incidencia de la pandemia en el país, y por ende nuestras autoridades puedan tener más confianza en dejarnos regresar a la normalidad paulatinamente. Así que sin duda estamos abiertos a esa posibilidad, abiertos a la posibilidad de que en octubre se puedan revisar los valores, y también con eso decirle al aficionado que somos sensibles a todos estos temas y que no estamos lejos de ellos en cuanto a analizar estas realidades periódicamente. Muchas gracias, economista Egas, muchas gracias, arquitecto Deller, por sus criterios, brindándonos información relevante para la comunidad en general y en los aficionados en particular. Gracias también a quienes siguieron las incidencias de la conferencia de prensa generada desde el auditorio La Casa de la Selección a través de la app FESPLAY y de las plataformas digitales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los invitamos a seguirse informando a través de las mismas. Tengan muy buenos días. Hasta pronto.